La reforma protestante de Martín Lutero. Así que empiece a apuntar desde ya, los que anotan, ¿verdad? El 31 de octubre, la iglesia cristiana, en nuestra historia patria, tenemos que saber qué sucedió la madrugada del 31 de octubre del año 1517. Así como el mes pasado celebrábamos el 16 de septiembre y que todo mexicano, como buen mexicano, además de comernos un buen pozolazo, unas buenas carnitas y unos buenos frijoles charros, ¿verdad? Como buenos mexicanos, recordamos y celebramos ¿qué? El día de nuestra independencia. ¿Por qué? Porque eso nos da una identidad. Ahora, la reforma protestante es algo histórico que es sumamente importante e indispensable que todo creyente deba de conocer. Sí es cierto, es bueno, ¿verdad? Lo más importante es mi relación con Dios, mi fe con Dios, mi devoción con Dios, crecer en el Espíritu, orar, tener fe, lo que hemos hablado, lo que hablé anoche, ¿verdad? Eso es importante, pero usted debe de saber que también la iglesia cristiana está compuesta de una, diga conmigo, historia, de una historia que le da solidez y bases muy fuertes a lo que hoy usted y yo hacemos en este lugar, y que es mi anhelo que hoy, cuando concluyamos, usted pueda salir, ¿verdad? Así como, ¿cuántos se alegran por ser mexicanos? ¿Ah? Mexicanos en todos lados se distinguen, ¿verdad? Hay unos que hay ciudadanos, hay gente de toda nación, unos son muy finolis, otros son muy así, otros son muy... Pero el mexicano, ¿verdad? A donde se pare, hermano, la gente dice, este es mexicano, ¿ah? Este es mexicano, y hablamos con mexicanos, y los mexicanos no nos andamos a medias, porque tenemos una identidad muy clara, muy definida. Pero también como creyentes, es mi anhelo que el poder conocer hoy un poquito de esto, usted tenga mayor convicción, mayor solidez, y que en algún momento donde te puedan preguntar, te puedan cuestionar, porque hay gente que lo hace en mala, en mala onda, pero hay gente que cuestiona de manera correcta, positiva, porque quiere conocer, y lo que hoy te quiero compartir, espero que pueda servirle y ser de gran bendición. Así que hoy quiero hablar un tema que le he puesto así, las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Ha escuchado esa expresión, las 5 solas? No estoy hablando no de esas solas. Las 5 solas de la Reforma Protestante, ¿sí? Déjenme leerles un poquito, nada más porque no me voy a centrar en datos meramente históricos, sino en la esencia de lo que Martín Lutero comenzó a enseñar y comenzó a levantar la voz, y qué es lo que nos ha llegado a nosotros. Por supuesto, el contexto histórico, yo le dije, es súper importante, pero eso usted le voy a dejar de tarea, léalo, investíguelo. Todo lo que se hable de la Reforma Protestante, tenga usted una fuente correcta, tenga usted, y más, compártamelo, dígame, pastor, ¿verdad? Encontré esto, ¿cómo lo ve? Yo lo leo, le digo, perfecto, adelante. Recuerde que hoy tenemos una herramienta muy poderosa a través de la tecnología, pero no todo lo que está ahí, ¿verdad? Le podamos dar carta abierta y decir todo es verdadero, y no todo lo que tenga media verdad tampoco lo podemos agarrar y aceptar a la ligera. Pero conociendo un poquito, ¿verdad?, sobre la historia real, podemos, y usted y yo, avanzar en ello. Escuche, dice, lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años.
cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de esas tesis era la venta de indulgencias. También, si a alguien le suena esa palabra, en un momento más les voy a preguntar qué es una indulgencia, con las cuales la queja principal de esas tesis era la venta de indulgencias. Si le sigo leyendo, le voy a dar la respuesta. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia abrazaba de aquel entonces, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla pero no simplista. Esto dio origen a la Reforma protestante. Muy bien. Ok, entonces entre esos datos, dice que el personaje principal de la Reforma, ¿cómo se llama? Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia romana, él pertenecía al clero, era ordenado, era parte de esto, pero él tenía ciertas dudas y cuestionamientos con lo que empezó a ver, con lo que empezó a notar, y una de las cosas que motivaron principalmente su celo respecto a lo que Dios le llevó a hacer fue con la venta ¿de qué? De las indulgencias. Y como ya leí, ¿verdad? Esto solamente fue el detonante y terminó por hacer un estudio teológico, bíblico, doctrinal de todo lo que se estaba haciendo en aquel entonces. Entonces el personaje principal se llama Martín Lutero. ¿Cuándo hizo este hecho tan significativo Martín Lutero? 31 de octubre de 1517. Para los matemáticos que saben, de 1517 a la fecha, ¿cuántos años han pasado para ver cuántos años estamos celebrando y recordando la Reforma Protestante? Ok, no, los que no son matemáticos ni se pongan a hacer cuentas, escúchenme, solamente para los matemáticos, ayúdenme con eso. Así que los demás tranquilos. Fue específicamente, ¿verdad?, la madrugada del 31 de octubre, es decir, amaneciendo 31 de octubre. Leímos que en Martín Lutero clavó ¿cuántas tesis? 95. O sea, él hizo todo un postulado de 95 tesis, escribiendo, y las clavó ¿en dónde? En las puertas de la Catedral de Wittenberg, allá en Alemania, ¿sí? Ahora, ¿por qué Martín Lutero hizo esto? ¿Será que Martín Lutero se saltó alguna buena práctica o corrompió alguna ley al clavar en la puerta de la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la manera de que las personas, primero, indicadas, las que tenían el derecho, las que tenían el conocimiento, es decir, quienes tenían la legal, ¿cómo decir?, el permiso, la calidad para escribir y poner ahí postulados o tesis como la hizo Martín Lutero, eran personas que estaban acreditadas, esa era la palabra, acreditadas. Y Martín Lutero era una persona acreditada. Por eso Dios, a lo largo de todo el tiempo, siempre va a usar a personas, no solamente los va a sacar del anonimato, no solamente Dios puede exaltar al humilde, no solamente es que Dios puede sacar a las personas del montón, ¿verdad? Y porque Él honra a los que le honran, pero siempre Dios va a acreditar al que va a usar.
Por eso es importante que nosotros hasta la fecha entendamos este principio de cómo Dios usa a las personas. Entonces Martín Lutero era una persona acreditada para hacerlo. Allá está él, ¿verdad?, clavando sus 95 tesis. La madrugada del 31 de octubre de 1517. Ahora, pero a donde voy es por qué Martín Lutero lo clavó en la puerta de Wittenberg, de la catedral de Wittenberg. Porque era en ese lugar, era un espacio público y era el lugar que estaba permitido para que se pusieran precisamente este tipo de enseñanzas, tesis o postulados. Y Martín Lutero solamente hizo uso de lo que en ese momento él podía hacer. En ese tiempo no había redes sociales. Hace cuenta que hoy digamos, ¿verdad?, si Dios lo lleva a hacer algo así y que revolucione el mundo, dentro de, ¿ya los matemáticos están listos? ¿Cuántos me voy con Marce para no fallar? No es cierto, a ver, dígame para acá, Leo, termino con Marce. ¿Qué? Bien, Marce, gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Muy bien. Entonces hoy estamos recordando ¿cuántos años de la Reforma? 508. Esto también es un dato que usted apréndaselo a partir de hoy y le damos con todo. Muy bien, entonces a partir de hoy, ¿quién fue el proveedor hoy? Es decir, que vamos medio cortito. Gracias, Teresita, también ayer le sudé también desde aquí 3 playeras. No, yo andaba así medio delicadón la noche de ayer. Entonces, ¿celebramos cuántos? 508. Entonces yo le decía que lo que hizo Martín Lutero era prácticamente como hoy agarrar una red social y usted subir ¿cómo le llaman? Pegar en su muro. ¿Qué otra expresión hay? Ahora sí, hábleme los que son de redes sociales. Postear, esa es la palabra. Es como que usted agarre hoy y usted postee en una red social que va a ser influyente a todos y entonces cause una revolución. Pero Martín Lutero no tenía redes sociales, pero él utilizó lo más visible que pudo haber utilizado y fueron las puertas de la catedral de Wittenberg. Así que la gente cuando amanecía tenía el hábito, la costumbre de ir a revisar y pasar por la calle y revisar y decir a ver si algo novedoso había de qué enterarse y de informarse. Entonces cuando amanece el día 31 de octubre, ven un postulado, ven un rollo, ven un pergamino clavado en la puerta y la gente se acerca y empieza a leer las 95 tesis de este hombre llamado Martín Lutero, y a partir de ahí empieza una historia increíble de la cual, ¿verdad?, hoy nosotros somos parte de esto. Un dato importante también para ya meterme en lo que quiero compartirles hoy. Dijimos que ¿cuántas tesis Martín Lutero escribió? 95 tesis. Hoy no le voy a hablar de las 95 tesis. ¿Cómo dijimos que se llama nuestro tema? 5 solas de la Reforma Protestante. Quiere decir entonces con esto que el de las 95 tesis, estas se simplifican o se agrupan en cinco grupos. En 5 grupos. Las 95 tesis se agrupan en 5 grupos principales, que son las que Martín Lutero, ¿verdad?, enseñó. Y estos 5 grupos se conocen como las 5 solas de la Reforma Protestante. Ahora, ¿por qué 5 solas? Bueno, a continuación lo vamos a conocer. Y tiene que ver simplemente con la expresión con las que Martín Lutero enfatiza su enseñanza. Vamos con la primera. ¿Cómo dice? Sola Escritura. Número 2, para que usted sepa que las cinco. Número 2, sola gracia.
Número 3, sola fe. Número 4, solo Cristo. Y número 5, solo a Dios sea la gloria. Martín Lutero enfatizó sus tesis, sus 95 tesis, que fueron agrupadas en 5 grupos específicos que hoy le conocemos como 5 solas, y son las que vamos a estudiar. Empecemos con la primera, que es sola escritura. La sola escritura. La palabra de Dios, dijo Martín Lutero, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Entre lo mucho que desarrolló entre sus 95 tesis, Martín Lutero dijo que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Diga conmigo, máxima autoridad. Y cuando decimos máxima autoridad, ¿podrá haber algo por encima de esa máxima autoridad? No. La palabra de Dios, máxima autoridad en materia de fe y práctica. ¿En materia de qué? Fe y práctica. No solamente de lo que uno llega a sentir aquí, sino en lo que la iglesia debe de hacer, debe desarrollar, debe practicar, qué programas puede implementar, qué podemos hacer, qué podemos cantar, qué tipo de reuniones podemos celebrar. A eso es lo que Martín Lutero empezó a hacer alusión. Por tanto, dijo él, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente y de la iglesia. Repito, por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Vamos a leer Gálatas 1, 6 y 9. Ahora, ¿qué fue lo que a Martín Lutero le inspiró, le movió a hacer esto? Precisamente porque él era un celoso estudioso de las Escrituras. Martín Lutero era un celoso estudioso de las Escrituras. Dicho sea de paso, por eso es que hoy en esta temporada que estamos reuniéndonos aquí jueves y viernes, si ustedes se dan cuenta, estamos nosotros poniendo en práctica a través de dinámicas, ¿qué cosa? ¿El aprendizaje de qué? De la Biblia, de las Escrituras, de la palabra de Dios, porque no hay algo que sea más fuerte y más poderoso que la palabra de Dios. Si algo va a bendecir su vida, es cierto, es Dios, pero ¿usted ha escuchado la voz de Dios literalmente como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento cuando le dijeron, Abraham? ¿Será que Dios lo puede hacer hoy? Yo creo que Dios lo puede hacer. Pero no estamos en esa dispensación donde Dios lo hacía de manera audible. ¿Cómo habla hoy Dios a nuestras vidas? ¿A través de qué? Su palabra. Cuando Dios habla a Abraham, a Moisés, a Josué, no había una Biblia. Pero hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Y hay gente que espera y dice, a mí hasta que Dios no me diga, yo no lo hago o yo lo dejaré de hacer. Suena muy espiritual, pero no hay nada más hereje que esa expresión, que esa forma de entender la vida cristiana. Dice Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Ayúdame a leer, dice: Martín Lutero conocía las Escrituras
Y cuando él mira lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Roma, entre la fe que enseñaba y dentro de las prácticas que ellos hacían, entonces Martín Lutero empieza a tener un choque, empieza a tener un problema, porque dice, la Biblia enseña esto, ¿y por qué la iglesia hace otra cosa? ¿Se acuerda usted cuál fue el punto detonante para que Martín Lutero clavara esas 95 tesis? ¿La qué? Dijimos que le dije que alguien nos iba a ayudar con ellos. ¿Qué fue? Las indulgencias. Si no todos, creo que la gran mayoría, por tradición familiar, sino de hueso colorado, porque dicen, yo soy de hueso colorado, pero de herencia, ¿verdad? Nunca fui. Pero hay algunos que sí. ¿Alguien de ustedes sabe qué son las indulgencias? ¿Ha escuchado esta palabra? ¿Han escuchado esta palabra de la cual practica la iglesia de Roma? Sí, las indulgencias no es otra cosa que es un pago que se hace, así enseña la iglesia, por los pecados, ya sean propios o de personas que ya murieron. Ahora bien, ¿cómo surge? ¿Cómo surge el tema de las indulgencias? ¿Alguien sabe cómo surge? Ahí le va. Eso también en cuestiones históricas usted lo puede enseñar, usted lo puede aprender. La venta de indulgencias surgen con una necesidad. Se iba a construir, se tenía planes de construir una gran catedral. Cuando eso estaba en funciones el Papa León X. Y el Papa León X entonces hablando y diciendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces surge una idea y dicen, implementemos algo que le llamamos indulgencias. Enseñemos a la iglesia, enseñemos al pueblo que sin importar sus pecados propios o de sus familiares, por medio de un pago se pueden ir perdonando. Y entonces le delegaron esa función a un hombre llamado Juan Tetzel. Juan Tetzel también era un monje de la iglesia y él tenía una muy grande habilidad de convencer a las masas. Él era un gran orador, y entre lo que Juan Tetzel él hablaba y enseñaba, él comenzó a decir, no importa cuántos pecados tú hayas cometido, no importa cuán mal hayan hecho tus parientes, tus familiares, hoy la iglesia te abre una posibilidad que por medio de un pago se te dará una indulgencia, y esa indulgencia no era otra cosa, es un documento firmado por la máxima autoridad de la iglesia, donde tú dices, quiero que se me perdone esto, y te firman y te dicen, te vale tanto. O se murió mi familiar, pero recuerden que ellos enseñan también el purgatorio, donde se pagan los pecados. Entonces dice, verá que Juan Tetzel decía, si tú quieres y amas a tu familiar y debes de ser un buen cristiano y debes ayudarlo para salir de ese lugar, también tienes que contribuir con tus indulgencias, porque cada vez que tú compres una indulgencia y deposites el pago, decía él, sonando en el fondo de la caja de las indulgencias tu moneda, los pecados de tu familiar van a estar siendo perdonados. Y cuando cubran el costo total, entonces serán rescatados. Y eso se aceptó como algo verídico. ¿Por qué? Simplemente porque la iglesia lo empezó a enseñar. Simplemente porque los dirigentes de la iglesia lo empezaron a predicar. Simplemente porque los líderes de la iglesia comenzaron a hablarlo.
una de las razones por la que la gente comenzó a... Hoy nosotros pudiéramos decir, pero ¿cómo es posible que crean en eso? Primero, hoy nosotros sabemos que la iglesia, que la Biblia no enseña, no habla del purgatorio, ¿verdad? Que la Biblia no habla de perdón de pecados por medio de otra fuente, ¿sí? Y entonces, pero esto, un hombre dentro del clero de la iglesia, que era celoso de la palabra de Dios, tuvo esta revolución interna. Y entonces él empezó a enseñar que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Esto por poner solamente un ejemplo. Entonces, la primer sola, que es la Escritura, nos enseña que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Esto está en nuestro credo cristiano hoy en día. Martín Lutero dijo: la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. En el credo cristiano, ¿verdad? Hoy nosotros declaramos y decimos que la Biblia es la palabra de Dios infalible. Creemos en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Estoy maravillado que pronto se estén convenciendo de otro evangelio. Y dice él, no es que haya otro evangelio, pero hay algunos que les enseñan otro evangelio. Y aquí la palabra evangelio está él refiriéndose a la enseñanza escritural. Y él dice, les digo y les recomiendo que ni aún un ángel del cielo, fíjese hasta dónde llega el apóstol Pablo, si un ángel del cielo baja y les predica otro evangelio, tampoco le crean. Porque todos los que predican otro evangelio diferente sean contados como anatema. Vaya en su recuerdo memorial en un evento histórico en el libro de Josué, cuando alguien toma algo prohibido al ir a la batalla, y por eso toda la nación perdió y fue derrotado, porque tomó del anatema. ¿Sí? Entonces dice el apóstol Pablo, sea anatema, no nos dejemos mover tan fácilmente por cualquier tipo de enseñanza. Ahora bien, hoy a nosotros, ¿cómo nos afecta esto? Que nosotros debemos estar basados en la palabra de Dios. Y lo digo desde este púlpito de manera contundente y categórica. El día, no, Dios no quiera, pero si un día su pastor se pone loco y empieza a enseñar y a predicar algo que no está en la Escritura, no lo oigan, no le crean, que estén atentos los de producción. El día en que su pastor comience a decir algo que no esté en las Escrituras, apáguenle el micrófono, apaguen las luces esa noche y váyanse de este lugar. Por eso siempre mis predicaciones, usted lo ha notado y hoy se lo vuelvo a recordar, siempre están basados en las Escrituras. Yo sé que leer textos bíblicos me lleva cuando menos 25, 35 minutos. Pero prefiero invertir 25, 35 minutos leyendo la palabra de Dios, pero esto va a reafirmar que lo que yo estoy enseñando no es mi idea, no es mi pensamiento, sino es algo escritural. Y esto yo lo aprendí no solamente por el Espíritu, sino porque la historia así me lo hace entender. Necesito ser alguien que base mi vida en lo que la Biblia dice. No en lo que tu tío piensa, no en lo que el vecino cree, no en lo que tus familiares dicen que es lo mejor, sino en lo que la Biblia enseña. Ni siquiera lo que los grandes líderes religiosos puedan estar diciendo y enseñando, ni siquiera los más famosos, ni siquiera los más resonados hoy en día, porque el ser popular no quiere decir que sea lo correcto. Si usted es conocedor de las Escrituras, el apóstol Pablo enseña y dice que en los postreros tiempos la gente tendría comezón de oír. ¿Por qué? Porque su corazón estaría duro, no queriendo escuchar la verdad de Dios.
Y dice, en los postreros días la gente tendrá comezón de oír. Y dice, y se amontonarán maestros, saldrán maestros que les empezarán a decir lo que ellos quieren escuchar. Y muchas veces los que hoy son más populares tiene que ver que hablan lo que la gente quiere escuchar. Por eso debemos de tener un filtro, y ese primer filtro es la sola escritura. Y 2 Timoteo 3, 16, 17, pasaje más conocido, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, lo que se lo sabe, léalo conmigo, y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se nos durmieron los de producción, no les dije. Ellos no, ustedes están en lo suyo. No, no es cierto, les pedí que no lo pongan. Pero dice toda la escritura. Creamos en lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos decir, es que el Antiguo Testamento ya pasó. Es que nosotros solamente creemos en el Nuevo Testamento. Tampoco. O no podemos decir, es que el Antiguo Testamento es el bueno y el Nuevo no. Dice 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura. Toda la escritura. Y usted y yo debemos basar nuestra vida en la palabra de Dios. Así que esta es la primera sola. La segunda, sola gracia. La sola gracia de Dios. Escuchen. Dice, Martín Lutero dijo que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Pero la recibe basada en los méritos no propios, sino de Cristo, alcanzados durante su vida, ministerio, muerte y resurrección. Vuelvo a leer. La salvación es un don de Dios. Diga conmigo, don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? ¿Regalo qué? ¿Regalo qué? La palabra don en la Biblia significa regalo, porque hay regalos que tú te mereces, que tú te ganas. Tu jefe te dice, te espero en mi oficina, y te dice, he visto tu desempeño, he visto las ganas que le has puesto a tu trabajo, he visto tu compromiso y he visto tu eficiencia. Estoy interesado en promoverte, no sé, a un puesto de supervisor, a un puesto directivo, a un puesto de mayor relevancia. Vas a estar al frente de 3, 4, 5 personas o 20 personas. Pero ese es un regalo que tú te mereces. Pero la palabra don, que habla de la salvación, de la gracia de Dios, dice que es un regalo inmerecido, algo que jamás tú puedes conquistar, pero que Dios te lo da. Y Martín Lutero enseña de la gracia por medio de Jesús. Efesios 2:8. Leemos, porque por gracia somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Diga, por gracia. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Somos salvos por gracia. No es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo que viene de parte de Dios. No lo merecemos. No hay justo ni aun un uno. Nuestras mejores obras, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Lo he explicado. Trapos de inmundicia también tiene un contexto histórico que tiene que ver con los vendajes que se le ponían a los leprosos. Y esos trapos o esas vendas que los leprosos usaban quedaban, hermano, imagíneselo. La lepra eran llagas que supuraban siempre pus, estaba enfermo el cuerpo, la carne, y los leprosos se ponían trapos. ¿De qué servía eso? Es más, eran infecciosos para cualquiera que lo quisiera tomar. Cuando el apóstol Pablo dice que nuestras mejores obras
por querer alcanzar la salvación son como trapos de inmundicia, él está pensando en los trapos y en las vendas que los leprosos usaban. Es decir, lo mejor que usted y yo hagamos y tengamos, debemos reconocer que nada de lo que podemos hacer podría ganar el favor de Dios para nuestras vidas. Amén. Por eso, otra de las cosas que Martín Lutero enseña es la sola gracia. La sola gracia. No hay nada, no hay ninguna práctica distinta. Ojo, visión global. Nosotros aquí enseñamos sobre el servicio, amén. Pero jamás te hemos dicho que servir a Dios te va a garantizar la salvación y la vida eterna. Te hemos dicho y les he mencionado que hay gente que es adorador del servicio. Hay otros que son adoradores de la adoración. Hay gente que le encanta cantar, pero por lo que siente a través de la atmósfera de adoración y se olvida de adorar a quien adoramos. No te enamores del servicio, no te enamores de la adoración. Ama, apasionate por el que está en el cielo, por quien tenemos salvación. Su nombre es Jesucristo, y que la salvación se obtiene por gracia. Dale un fuerte aplauso. Se obtiene por gracia. Tercera sola, dice sola fe. La salvación, que es un regalo inmerecido, solo puede ser recibido cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Solamente poniendo nuestra fe en aquel que murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. ¿Y en quién debemos poner nuestra fe para ser salvos? Jesús. ¿Qué es lo que pasaba en la época de Martín Lutero? Escuche esto. Lo que pasaba en la época de Martín Lutero es que la iglesia, la institución de la iglesia, tomó el lugar de Jesús. La iglesia creó un sistema, una estructura de gobierno tan impresionante que llegó el momento que le dejó de dirigir a la gente a Dios y comenzó a reclamar que la gente le sirva a ella. Y aquí es donde líderes, servidores, que atendemos a las personas, mucho cuidado, porque de repente la posición que Dios nos da nos seduce tanto que dejamos de guiar a la gente a Dios y comenzamos a atraerlos a nosotros mismos, creyendo que somos nosotros los que bendecimos sus vidas, cuando no es así. Si podemos de alguna manera bendecir sus vidas, no es porque tú seas fuente de bendición, sino que somos instrumentos de bendición. ¿Queda claro eso? Diga conmigo, yo no soy fuente de bendición, solo soy un instrumento para bendecir. Diga, la fuente de bendición solo se encuentra en Dios. Amén. Amén. Eso es lo que le pasó a la iglesia de aquel entonces. Empezaron a pedir que ellos sean los más importantes. Ya leímos Efesios 2:8, leemos Efesios 2:9. Bueno, 2:8 también, porque dice, porque por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe, que es la tercer sola, o la tercer enseñanza que Martín Lutero menciona. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, solo por fe. Solo por fe. Y aquí hay dos extremos que quiero dejar bien en claro. No importa cuánto hagas, jamás podrás comprar la salvación. Y el otro extremo es, no importa que nunca
hayas estado delante de Dios o que tu vida haya estado llena de pecado. No importa, si pones tu fe en Dios, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Así que esta es una gran noticia, porque solamente por fe podemos ser salvos. Romanos 3:29 dice así, está súper importante. 3:28, es que ya no veo. 3:28, lea fuerte, dice: concluimos pues que el hombre es justificado. Aquí el apóstol Pablo está debatiendo por la creencia que tenían los judíos. Ellos reclamaban que por medio de la ley se tenía que, los gentiles podían ser salvos. ¿Y qué ellos querían? Que los gentiles celebren lunas nuevas, cosechas, todo, los sacrificios, los holocaustos. Y cuando viene Cristo en el Evangelio y empieza a hablar y dice, verá, la primera predicación que Jesús lanza saliendo del desierto, dice las Escrituras que cuando Jesús sale del desierto empieza a predicar y Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Él empezó a enseñar que con una fe sencilla pero poderosa en Él podíamos ser salvos. Por eso dice Romanos 3:28, concluimos con esto, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La vida cristiana es un proceso, ¿estamos de acuerdo? Las responsabilidades de ser miembros de la iglesia son otra cosa. Nosotros actuamos, participamos, somos parte, nos involucramos, no para ser salvos. Esto lo tiene que usted entender muy bien. Nuestras primicias, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras colaboraciones, nuestras aportaciones, tu asistencia a la iglesia, venir a servir, venir 2 horas antes, tu grupo conexión, aprender a honrar a tus líderes o aprender a respetar al liderazgo dentro de la iglesia. Todas esas cosas son la vida cristiana. Pero yo jamás te puedo decir que eso te da la salvación. Eso es el fruto de ser salvo. Quien no es salvo, y esto es importante que lo sepas, quien no experimenta la salvación jamás podrá desarrollar una vida cristiana. Por eso, si a ti te cuesta ciertas cosillas, cuestiónate y pregúntate, ¿será que no he tenido un encuentro de salvación con Jesús? ¿Por qué? Porque todo lo demás no te da la salvación, porque la salvación es solamente por fe en nuestro Señor Jesucristo. 4. Leemos fuerte. Solo Cristo. Martín Lutero dijo que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. No hay otro medio de salvación. No importa el nombre de la iglesia, no importa el lugar donde esté ubicada la iglesia, no importa las condiciones de la iglesia. Puede ser una iglesia súper lujosa, puede ser la iglesia más humilde, mientras que la presencia de Cristo esté ahí y tú tengas un encuentro con Él, tú serás salvo. Hechos capítulo 4 del verso 10 al 12, leemos de esta manera y dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Había habido la sanidad del cojo y los apóstoles están predicando y enseñando. Siguiente verso: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser. ¿Quién es el que vino a ser cabeza del ángulo? Jesús. Verso 12, fuerte.
Otra vez bien fuerte. Dice, diga fuerte conmigo, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Amén. Aplauda por eso. Aplauda por eso. Gloria a Dios. Solamente el nombre de Jesús es poderoso para perdonar nuestros pecados. Usted puede olvidarse del nombre de su pastor. Ojo, no es que no tenga consecuencias, pero no de salvación. Yo cuando doy clase y pongo mis exámenes y cuando alguien no pone mi nombre, yo le bajo puntos. Pero se va a ir al cielo. De verdad, yo cuando puso mal mi nombre o puso WICAP sin H, me lo fusilo. Porque mi primer módulo es, me llamo así. Escríbanlo, anótenlo, apúntenlo. Pero aunque escriban mal mi nombre, se van a ir al cielo. Pero si tú te olvidas del nombre de Jesús, ahí sí pierdes todo. En ningún otro hay salvación debajo del cielo. Solamente en el nombre de Jesús. Número 5. ¿Qué dice? Solo a Dios sea la gloria. El propósito, dijo Martín Lutero, de la salvación que recibimos. ¿Qué cree? ¿Cuál es el propósito de esto? Darle la gloria a Dios. Dice, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Vuelvo a insistir, no es cuán bueno es usted. No es, ay, qué gran persona es usted. Por supuesto, lo vamos a desarrollar gracias a Cristo. Y si algo nosotros podemos hacer, tener, y que quizás en algún momento las personas puedan, hermanos, puedan decirle a usted, oye hermano, gracias por lo que has hecho en mi vida. Sabes que tú fuiste de gran bendición para mi familia, para mi proceso en la vida cristiana. Cuando alguien llegue contigo y te diga, sabes, la vez que tú oraste por mí, por favor, no se pare el cuello. No se pare el cuello. Porque nosotros no somos fuente. Simplemente somos ¿qué? Instrumentos. Entonces Martín Lutero comenzó a ver que esto estaba permeando a la iglesia. Y él dijo, solo a Dios sea la gloria. Efesios capítulo 1, verso 4 al 6. Leemos y dice así, según nos escogió, desde el 3, ponlo por favor, desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? ¿Cuántos pueden decir, Dios me ha sentado en lugares celestiales? ¿Qué éramos antes? ¿Qué éramos antes? Hoy eres servidor, hoy eres líder, hoy eres alguien. Eso sí lo podemos disfrutar. Tenemos que darle gloria a Dios y reconocer que el Señor nos ha bendecido y nos ha honrado. Pero sigamos leyendo. 4. Según nos escogió en Él para que fuésemos y sin mancha delante de Él. 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios ni se sintió obligado. Él dijo, quiero salvar a Lilia y yo me encargo de ella, tranquilos, la voy a traer a mis pies. Y así lo dijo con cada uno de nosotros. Versículo 6, fuerte.
¿Para qué fuimos llamados? Para alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, gracias. ¿Sabe? Pude hacerlo porque conozco a Jesús. Y Él me ha dado la oportunidad de ser tu líder. Líderes, ¿dónde están los líderes? Levante su mano, grita júbilo. Te voy a enseñar cómo se responde cuando alguien te dice así. Se responde de la siguiente manera. Dile, hermanos, gracias por tus palabras. Las recibo. Pero quiero enseñarte algo. Si algo he podido hacer por ti, es porque Jesús me llamó y me ha dado la oportunidad de servirte. Y la iglesia, a través de nuestros pastores, me han confiado la oportunidad de trabajar contigo. Pero todos nosotros reconocemos y le damos gloria a Dios. Así que tu corazón no se enamore solamente de mí, sino que tu corazón se apasione por el Rey de Reyes y por el Señor de los Señores. Eso es lo que se debe de hacer. No te lo quedes. No lo encapsules. Dios honra a los que le honran. Te voy a decir otro secreto. Cuando tú dirijas la gloria y la honra al Señor, Dios no tendrá empacho. Él no se preocupa. Él dice, este cuate está listo. Su carácter ha sido procesado. Y entonces es cuando dice que Dios honra a los que le honran. Y el último versículo, primera de Pedro 2, 8 y 9. 9. Digo, es que ya no veo aquí. 9. Leemos, mas vosotros sois póngase de pie. Vamos a sustituir la palabra vosotros y vamos a leer mas yo soy, y lo seguimos leyendo todo lo demás. Usted va a decir mas yo soy linaje escogido, porque esto es para usted. Martín Lutero enseñó solo la gloria, toda la gloria es para Dios. 1, 2, 3 dice mas yo soy linaje escogido, para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos reconocen que antes vivíamos en tinieblas y que hoy vivimos en la luz de Cristo? ¿Para qué hemos sido llamados? Para anunciar. Para anunciar a quién, al que nos llamó. ¿Y quién nos llamó? Jesús. Entonces es lo único que tenemos que hacer. Toda la gloria para Él. Por eso alcanzar tiene que ver con reconocerle a Él. Compartir el evangelio tiene que ver con darle la gloria a Él. Que tú le digas, hey, cuando alguien te diga, oye, ¿cómo tú le hiciste? No, fíjate que yo pasé un proceso bien duro. Tranquilo, hermano. Sí, eso por supuesto hay que compartirlo, pero muchas veces le contamos únicamente lo que nosotros hicimos, lo que nosotros hacemos. Nos pasamos una hora hablando de nosotros y al final le decimos, pero gracias a Dios, hoy estoy bien. Yo siempre le digo, yo trato de aprovechar este tiempo, hablar lo menos de mí y hablar de Dios, de Jesús, de su palabra. Eso es lo que me apasiona. Gracias a Dios, a mis pastores, a la escuela que me formó, que siempre me dijo, dale la gloria a Dios. Me dijeron, si quieres hablar de ti, invítalos a un café, invítalos a una cena y háblales todo lo que quieras de ti. Pero no pierdas tu tiempo delante de la iglesia hablando de qué tan bueno eres tú.
Recuerda que la gloria es para el Señor.